Joe Biden says that America is systemically racist. Joe Biden dice que en Estados Unidos hay racismo sistémico y que las fuerzas del orden tienen, y cito, un sesgo implícito contra las minorías. Cuando se le preguntó si apoyaría recortar los fondos para las fuerzas del orden público, Joe Biden respondió, sí, absolutamente. Biden redoblaría las mismas políticas que conducen a la violencia en las ciudades de los Estados Unidos. La dura verdad es que en los Estados Unidos de Joe Biden no estarán seguros. Ahora, bajo la presidencia de Trump, siempre apoyaremos a las fuerzas del orden y no vamos a quitar los fondos a la policía, ni ahora ni nunca. Cuando se le echa un vistazo a la agenda de Biden, está claro que no será otra cosa que el caballo de Troya de la izquierda radical. Bueno, volvemos a invitar para este segmento al doctor Jorge Luis López, abogado y analista conservador, y al doctor Frank Mora, ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos, ex director del Centro de Estudios Latinoamericanos de Fayud. La última vez comenzamos con el doctor Mora, ahora comenzamos con el doctor Jorge Luis López. ¿Usted recuerda una campaña tan ideológica como esta, Jorge Luis López? Técnicamente no, pero también el tiempo y la situación donde nos vemos en este momento de la pandemia, el sacrificio hecho por muchas personas para crear su estado de vida, las Fuerzas Armadas que siguen defendiendo nuestros intereses en el mundo, los avances contra el terrorismo, todo indican a una ideología muy específica que tenemos que determinar. O vamos a depender del gobierno y las influencias que el Partido Demócrata nos proyecta, o vamos a sostener el capitalismo, el nacionalismo, el federalismo, que sea que el gobierno federal nos da cierta dirección, pero los estados pueden implementar sus políticas. Así que yo creo que ideológicamente es muy importante de que esta elección se defina por eso. Y honestamente, Oscar, si podemos llegar a ese momento donde la decisión final, el 3 de noviembre, es basado en ideología y no personalidades o ataques personales o ofensivos, yo creo que hubiésemos logrado algo muy importante en estas elecciones. Sin embargo, doctor Mora, esto lo hablamos en el programa anterior, es mucho lo que se ha dicho sobre el carácter tanto del presidente Trump como del candidato vicepresidente Biden, atacando ataques personales. ¿Qué va a determinar esto junto con esta pandemia, la propia crisis económica generada por la pandemia en gran medida y los huracanes y la situación de la violencia en las calles como lo estamos viendo en estos momentos? Ahora le ha tocado a Wisconsin, donde han continuado los disturbios. Dentro de toda esa situación, estamos a 68 días de las elecciones. ¿Cuál es su lectura? Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Bueno, primero, tienes toda razón. En este momento vivimos con una serie de crisis, pandemia, crisis económica, el tema justicia social, etcétera. En un momento que necesitamos liderazgo y lamentablemente el presidente tuvo la oportunidad de demostrar que él estaba a la altura del momento y no lo estaba. O sea, la falta de liderazgo, la incompetencia más que nada en momentos de crisis demuestra que el presidente no tiene idea de cómo solucionar los problemas. Yo siempre me refiero a la falta de una plataforma política por parte del Partido Republicano, donde uno presenta ideas, soluciones, políticas públicas, y por primera vez un partido político, en este caso el Partido Republicano, se negó a presentar una plataforma de ideas y de soluciones a los desafíos, a los retos de hoy. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano más que nada insiste en lealtad completa y absoluta al gran líder, el Mesías, Donald Trump, pero no ofrece soluciones. ¿Cuál es la solución, el plan para el COVID? ¿Cuál es el plan para el seguro médico? ¿Cuál es el plan para el tema del costo de vivienda? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no lo sé y tampoco los republicanos saben, porque no hay en esta convención o en la plataforma, en los discursos, algo que el pueblo puede decir, bueno, yo me voy a
a abrazar esta agenda que tienen los republicanos porque pienso que es lo mejor para el futuro, pero yo todavía no sé cuál es esa agenda, más allá de acusar a los demócratas de ser marxistas y radicales y extraterrestres y todo lo demás. Ahora bien, Jorge Luis López, vamos a pasar a la parte legal, pero antes vamos a escuchar algo también inédito. Regularmente en el Estado de la Unión hay una respuesta, en este caso demócrata. Ha habido una respuesta de Kamala Harris a priori ante la locución del presidente esta noche de la Casa Blanca. Vamos a ver qué fue parte de lo que dijo Kamala Harris hoy. And here's what you have to understand about the nature of a pandemic. It's relentless. You can't stop it with a tweet. You can't create a distraction and hope it'll go away. It doesn't go away. By its nature, a pandemic is unforgiving. If you get it wrong at the beginning, the consequences are catastrophic. And it's very hard to catch up. You don't get a second chance at getting it right. Well, President Trump, he got it wrong from the beginning. Instead of rising to meet the most difficult moment of his presidency, Donald Trump froze. He was scared, and he was petty and vindictive. Donald Trump has failed at the most basic and important job of a president of the United States. He failed to protect the American people. Plain and simple. Esa fue la noche que aceptó la candidatura. Ahora bien, Jorge Luis López, hablando de esta tarde fue eso, hablando de la parte técnica jurídica de que el presidente anuncie o acepte su candidatura desde la Casa Blanca, ¿es esto legal o es potestativo del presidente hacer lo que él quiere con su cargo? Bueno, lo que tenemos que mantener en mente es que estamos en una situación donde no hay una convención, no hay un fórum tradicional, así que cada crítica que venga relacionado de cómo ambos partidos han proyectado su convención, sus invitados, las declaraciones, honestamente es forma y tenemos que hablar de la sustancia. Y me alegro de que mi colega haya señalado de que necesitamos detalle y invito a todos que sintonicen esta noche. El presidente se va a expresar al pueblo americano, a nuestro partido, que se van a reunir, creo que van a poder asistir más de 1,000 personas a la Casa Blanca y escuchar esos detalles. Y el presidente nunca ha rehusado de dar mucho detalle en sí, lo han criticado porque hay veces que ha dado más que el punto que quiere escuchar la prensa en sus declaraciones, sea en la Casa Blanca o en otro foro. Pero esta no va a escuchar claramente del presidente Donald Trump, no solo por qué debe ser reelecto a la presidencia 4 años adicional, pero por qué es fundamentalmente importante para nuestra república, nuestra democracia, nuestra economía y la salud del pueblo americano hacer esa decisión el día 3 de noviembre y reelegir al presidente Trump y el vicepresidente Mike Pence a la Casa Blanca. Hay un punto que he observado como persona dedicada a los medios durante tantos años, prácticamente durante toda mi vida, que los niveles de audiencia tanto de la Convención Demócrata como de esta Convención Republicana han sido muy bajos. ¿Qué quiere decir esto, doctor Frank Mora? Y después la misma pregunta a Jorge Luis López, que no hay mucho interés en esta campaña, en escuchar los detalles de los discursos de ambos partidos. Bueno, el día de ayer, Oscar, hubieron 15 o 16 millones de ciudadanos que vieron la convención, el tercer día de la convención republicana. En el tercer día de la convención demócrata hubieron 22 o 23 millones. Y así igual con los otros 2 días, la diferencia en millones. Y eso demuestra el interés, el entusiasmo que creo que hay por el cambio y el rechazo al presidente Trump
y a favor de los demócratas, y eso se ve también en las encuestas. Yo creo que, y vuelvo a regresar, y esto es importante, la gente, como lo dijo el mismo Ronald Reagan, la gente quiere oír ideas. ¿Cuál es el futuro? ¿Por qué usted quiere seguir siendo presidente? ¿Cuál es la solución a la pandemia? Me parece bien que el presidente vaya a decir esto hoy, pero lo que necesitábamos de verlo hace 6, 7 o hace un año atrás. No ahora, cuando estamos en medio de una campaña política y han muerto 180,000 ciudadanos por culpa del COVID, pero también por el mal manejo. Así que hay una diferencia importante en la gente y el número de personas que están viendo en la convención republicana y la convención demócrata. Cuando hacía la pregunta me refería también a elecciones anteriores comparadas con el 2016. No lo digo yo, lo estaban diciendo los medios que están llevando estas estadísticas y la misma Real Clear Politics, de que tanto la demócrata, aunque haya esa diferencia, tanto la demócrata como la republicana con relación al 2016 son mucho más bajas las dos. La misma pregunta para el doctor Jorge Luis López. ¿A qué se debe esto? Yo creo que es una combinación de factores. Primero, muchas personas ya conocen los candidatos. Segundo, honestamente, la celebración que es una convención, yo he tenido el privilegio de participar en las convenciones pasadas, es un espectáculo y es muy, muy bonito. Hay un entusiasmo, la prensa, la cobertura de la prensa el día entero, entrevistando delegados, entrevistando diferentes dignitarios. Así que yo creo que el momento para llevar a la audiencia, yo creo que esta noche va a haber una audiencia extraordinaria, y también tenemos que sumar de que las redes sociales y los medios de proyectar que varían todo esto. Gracias al doctor Jorge Luis López, gracias al doctor Fran Mora. Lamentablemente nos tenemos que ir. Al regresar, la